Cristo Templo Betel, bienvenidos a este día que Dios nos ha dado, hermanos, nos ha concedido, hermanos, para traer un pensamiento de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Amén. Hermanos, estamos orando los unos por los otros, hermanos que, ¿verdad?, están pasando por un tiempo dificultoso, ¿verdad?, la pérdida de seres queridos, y queremos decirle que estamos orando que el Señor traiga consolación, conforte vidas, corazones, el Dios de toda consolación venga y consuele los corazones y las vidas, ¿verdad? Hermanos, que el Señor haga ello en cada vida. Y en este día quiero traer palabra de Dios y a través de ella que seamos todos confortados, fortalecidos y no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra del Señor. Quiero hablar de un tema el día de hoy que, ¿verdad? Si usted ha sido salvo, si usted ha venido a Cristo, ¿verdad? Hay un trabajo que Dios nos ha dado, algo que debemos de hacer, ¿verdad? Si hemos realmente conocido al Señor, si hemos sido perdonados, si han sido lavados nuestros pecados a través del bautismo, Dios nos da un mandamiento. Y este mandamiento, hermanos, y tengo por título, compartiendo nuestra fe. Compartiendo nuestra fe. Y creo yo, hermanos, que el modo de saber si en verdad, hermanos, tenemos una relación con Dios, si verdaderamente tenemos esa relación con el Señor, ¿verdad? Hay un deseo en nosotros de compartir, hermanos, nuestra fe con otros. Amén. Creo que ahí está la clave si, hermanos, realmente tenemos una relación con Dios y en nosotros está el deseo de compartir. Y creo que esa es parte de la evidencia, hermanos, que Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas, que Dios ha cambiado nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas, que estamos sirviéndole. Amén. Una de las evidencias, por decir así, es cuando, hermanos, compartimos nuestra fe. Amén. Y Dios ha hecho esto en nosotros y Dios desea hacer lo mismo en la vida de otras personas, de otras gentes, ¿verdad? Cristo dijo que de aquello que hemos recibido por gracia, debemos dar gracia. Amén. Nosotros hemos recibido algo grande y tenemos que compartirlo, hermanos, con las otras personas. Amén. Porque, hermanos, Dios realmente nos ha dado algo que no merecíamos. Esto se llama gracia. No lo merecíamos, pero Él nos lo dio, salvación. De igual manera, Dios no nos dio algo que sí merecíamos, muerte y condenación eterna. Hermano, eso es misericordia. No nos pagó conforme a lo que nosotros éramos, pecadores, amén, sino que nos dio su gracia, algo, hermanos, tan grande y maravilloso, hermanos, y Dios quiere darlo también a otros, pero se toma personas que hablen, publiquen, ¿verdad?, que estén compartiendo la fe, hermanos, a otras personas. Entonces, como hijo de Dios, no solo debemos de mantener lo que Dios nos dio, mantenerlo es muy importante, pero también debemos de compartirlo o compartir nuestra fe. Usted ya ha sido salvo, usted ha creído, usted ya se ha sido bautizado, el Señor ha perdonado sus pecados y Él quiere hacer lo mismo con otras personas. Amén. Si realmente hemos encontrado el amor de Dios, hermanos, ese amor es digno de ser compartido con otras personas también, porque si no estamos preocupados en compartir nuestra fe, escuchen, si no estamos preocupados en compartir nuestra fe, yo creo que no estamos bien con Dios. Amén. Y en este día vamos a ver que el Señor nos hable, hermanos, porque no importa qué tan hermoso predica uno, no importa qué tan hermosamente cantamos, qué tan generosos somos, qué tan fiel somos a los cultos, hermanos. Cuando mantenemos en nosotros aquello que Dios nos dio y no estamos, hermanos, preparados para compartirlo, entonces no estamos bien con Dios. Amén.
Hermano, tenemos que compartir nuestra fe. Dios nos salvó y nos dio poder. Lea Hechos, capítulo 1. Nos dio poder para ser testigos, hermanos, del amor de Dios. Vamos a tomar el Salmo 126. 126, versículos 5 al 6. Hermanos, que dice de la siguiente manera. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo su cosecha, amén, trayendo la siega, aleluya, gloria al Señor. Vendrán con regocijo. El ganar almas para Cristo, hermanos, trae regocijo, aleluya, a nuestras vidas. Padre Celestial, bendice este pensamiento. Vaya, fluya a mis hermanos, mis hermanas, aleluya, que, Señor, despierten en ellos el hacer tu voluntad, Señor. Y tú deseas que nosotros hablemos de tu amor, compartemos nuestra fe con aquellos que la necesitan, Señor. Háblanos, Jesús, en tu nombre precioso te lo suplicamos. Amén. Cuando miramos estos versículos del salmista David, hermanos, el secreto de nuestro compartir nuestra fe está en sembrar, llorar y cegar. Sembrar, llorar y cegar. Los que sembraron con lágrimas, amén, dice, segarán con regocijo. Amén. Aquí, hermanos, podemos mirar y también en otros versículos de la palabra del Señor, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas tiene sabiduría. Amén. Tiene entendimiento. Amén. Hermanos, y la pregunta es, ¿por qué, hermanos, es sabio? ¿Por qué hay entendimiento, hermanos, en ganar almas para Cristo? Amén. Yo puedo mirar en las Escrituras, hermanos, ciertas cosas y quiero compartirlas con ustedes. Es sabio ganar almas para Cristo primeramente porque el sabio reconoce, hermanos, el valor del alma. Es sabio ganar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque el sabio reconoce el valor que tiene el alma. Miren lo que dice Marcos 8:36 al 37. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovecha al hombre, hermanos, ganar el mundo? Dice, y perder su alma. Amén. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Hermanos, el Señor le pone el valor del alma que es más valiosa, hermanos, que todo el mundo. Es valiosa el alma. Amén. ¿Por qué, hermanos, es el alma tan valiosa, hermanos? Porque es algo del hombre, hermanos, que es muy deseado. El alma del hombre es muy deseada. ¿Saben quién desea tu alma? Satanás está deseando tu alma. Amén. Dios desea tu alma. Hay una guerra, hay una batalla por tu alma, hermanos. La alma es valiosa porque es muy deseada por muchas personas. Satanás y Dios desean tu alma. Hay quien anhela tu alma y hay una guerra, hermanos, hermanos, por ella. Tu alma vale más que todo el oro del mundo. Aleluya. La realidad, hermanos, que el valor de cualquier cosa es el precio, hermanos, que alguien, hermanos, está dispuesto a pagar por ello. Amén. Es el valor. Amén. Jesús, hermanos, pagó el precio. Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio porque miró que el alma del hombre es valioso, hermanos. Y el Señor dio a su Hijo unigénito para subir la cruz del Calvario. Él mismo se encarnó. Hermanos, ¿se están fijando qué tan valiosa es el alma?
¿Cuánto está uno dispuesto a pagar, hermanos, por cualquier cosa? Hermano, ese es el precio. Amén. Hay pinturas de Van Gogh y Picasso, hermanos, y usted ve la pintura en la pared, hermanos, y parece que alguien tomó pinturas, colores y los tiraron hacia la pared, hermanos, y valen billones y millones de dólares, pero hay quienes allá, hermanos, que están dispuestos a pagar millones y billones de dólares por esas pinturas. No creo que usted y yo daríamos mucho dinero para esos tipos de pinturas que hemos visto, hermanos. No, hermanos, pero hay quienes le ponen el precio, están dispuestos a pagar el precio, hermanos, a ello. Tu alma, hermano, hermana, amigo, tu alma es más valioso que todo el oro del mundo. Y Dios se propuso a rescatar el alma del hombre. Amén. Vino a este mundo, se encarnó, derramó su sangre. Jesús pagó el precio de su sangre por medio de la cruz. Porque el alma es muy deseada. Tu alma y mi alma son valiosas porque son deseadas. Aleluya. Otra cosa aquí, el alma es valiosa porque es eterna. Es para siempre. El alma es para siempre. El alma no tiene fin de días. Amén. El alma perdurará y vivirá por toda la eternidad. El cielo, la tierra pasarán, pero el alma del hombre vivirá para siempre porque es eterna. Existirá cuando pase este mundo, estos planetas, todo esto, el alma existirá en un lugar para siempre. Amén. Porque es eterna. Y esto es serio. Jesús habló, hermanos, del lago de fuego, del infierno, para ponerlo más claro. Y como hemos dicho, hermanos, el alma, hermanos, que es valiosa, puede, hermanos, ser destruida para siempre. Un alma que será atormentada de día y de noche por los siglos de los siglos. Esto, hermanos, es una eternidad. El alma del hombre es eterna. Amén. Pero también hay buenas nuevas en las escrituras, hermanos, porque también hay un cielo, hermanos, y aquellas almas que van con Cristo, hermanos, estarán con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por una eternidad, gozando, hermanos, la presencia, hermanos, de Cristo de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es muy deseada y el alma es eterna. Amén. Hermanos, si el alma es valiosa, todos tenemos valor. Todos tenemos muchísimo valor. Cristo murió, como leímos el versículo, por todo el mundo. Hermanos, y este es el mensaje. Este es aquello, hermanos, que se tiene que hacer saber, hacer notorio. Tenemos que compartir, hermanos, nuestra fe. Se tiene que compartir nuestra fe. Tenemos que hacer saber, hermanos, las buenas nuevas de salvación, que el hombre, la mujer que tienen alma, vengan a Cristo para que vivan con Él para siempre. Aleluya. Hermanos, cuando no estamos compartiendo nuestra fe, hermanos, estamos dejando escapar una tremenda bendición. Y me atrevo a decir, hermanos, que quizás estamos en traición. Cuando Dios nos salvó, hermanos, y no estamos haciendo saber, hermanos, el evangelio, hermanos, es probablemente que estemos en traición, porque, hermanos, realmente es un mandamiento. Amén. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, dice el Señor. Amén. Y es algo, hermanos, que Dios nos da ese mandamiento. Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo y predicarlo es mandato del Señor, porque hemos recibido la gracia de Cristo, la gracia de Dios, hermanos, y la retenemos. Es algo, hermanos, que nos llamarán a cuenta. Miren lo que dice Mateo 4:19.
Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré, este es el mandato, yo los haré pescadores de hombres. Aquí está el mandato, hermanos. Si estamos pescando almas para Cristo, estamos obedeciendo a Cristo. Amén. Hermanos, si no lo estamos haciendo, no estamos siguiendo el mandato de Cristo. El que ama a Jesús dice, guarda el mandamiento. Y la pregunta, ¿amas al Señor? Y la segunda pregunta, ¿estás guardando sus mandamientos? Hermanos, como hemos dicho, hermanos, el ver a una persona venir a los pies de Jesús, hermanos, es una de las grandes bendiciones, experiencias, hermanos, que nosotros podemos, hermanos, experimentar, de ser instrumentos, ser usado, ponernos en las manos de Dios, hermanos, de hacerles saber a alguien, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer en sus vidas, y esa persona viene a Cristo, hermanos, una de tremenda bendición. Quiero hablar de 4 cosas, 4 puntos muy importantes que debemos de considerar. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer? ¿O cómo, hermanos, se hace esto? Primeramente, en estos versículos vamos a mirarlos. Tenemos que, número 1, dedicarnos a compartir nuestra fe. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en compartir, hermanos, nuestra fe. Tenemos que ser intencionales en compartir nuestra fe. Amén. No es suficiente, hermanos, vivir una vida buena. Amén. La gente nos mira cambiados, sí, ¿verdad? Buena gente, hablamos bien, ya no hay maldiciones, ojalá que no, ¿verdad? Maldiciones, enojos, iras, contiendas, todas esas cosas, hermanos, que no estén presentes, y la gente debe de notar eso, hermanos, en nosotros, hermanos. Pero no es suficiente, hermanos, vivir una vida de así, hermanos, y esperar que otros, hermanos, sean salvos por simplemente mirarnos a nosotros. Tenemos que hablar, abrir la boca, amén. ¿Desean ser salvos siempre por ver la buena vida que vivimos? No, hermanos, tenemos que publicar. La gente no se salva por medio de nuestro modo de vivir. La gente se salva por medio del oír de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Sí han visto el cambio en tu vida, pero nunca les hablas y les haces saber lo que el Señor puede hacer a través de su palabra. Amén. Todo lo bueno de nosotros es porque Jesús está, hermanos, en nosotros. Y esto es lo que tenemos que compartir. Aquello, hermanos, que está en nosotros. El fruto del Espíritu nos da paz, tranquilidad, mansedumbre, templanza. Amén. Créanme que este mundo busca todo ello en sus vidas. Y ellos miran esa paz, esa tranquilidad en tu vida. Amén. Y el Señor quiere hacerla también en ellos, hermanos, pero tenemos que compartir nuestra fe. Amén. Jesús ha hecho esa diferencia en nosotros y tenemos que hacerla saber, hermanos, donde uno, hermanos, los que se enfrentan en frente de nosotros, hermanos, aquellos que vengan a tener un encuentro con el Señor. Amén. Amén. Si usted no comparte su fe, usted no será un ganador de almas. Usted no estará cumpliendo el mandamiento de Dios. Amén. Marcos 16:15, y Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. Aquí la palabra ir en griego es literalmente al ir caminando. Ir literalmente es al ir caminando por el mundo, predicar el evangelio. Al ir caminando, donde quiera te encuentres, ve, predica el evangelio, predica la palabra, hacer saber las buenas nuevas, hermanos, de salvación. Tenemos que entender, hermanos, que, hermanos, la separación del mundo, hermanos, no es estar, hermanos, aislados del mundo. Dios nos santificó y esa es separación, hermanos, pero no dice que nos debemos aislar, hermanos, del mundo. Tenemos que hacer amigos de los pecadores. Cristo dijo, fue y es amigo de los pecadores, en Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Tenemos que ser separados del modo de las costumbres del mundo, hermanos, pero no aislados de la gente del mundo. Amén. ¿Entienden?
Usted nunca encontrará una escritura en la Biblia donde le dice al pecador ir a la iglesia. Hermanos, no hay una escritura. Sin embargo, hay bastante escritura donde le dice a la iglesia ir a los pecadores. Amén. No esperamos que ellos entren, hermanos. Gloria al Señor. Yo sé que Dios puede obrar de esa manera, hermanos, pero el método que Dios instituyó es ir y predicar, ir y anunciar, ir a hacer saber, ir y compartir nuestra fe. Tenemos que estar dedicados, hermanos, a compartir nuestra fe. Amén. Otro punto que tengo aquí, tenemos que preocuparnos cuando compartimos nuestra fe. Hermanos, se debe de compungir nuestro corazón por los perdidos. Amén. Y aquí tengo una pregunta. Las cosas que quebrantan el corazón de Jesús también quebrantan el nuestro. ¿Qué quebrantó el corazón de Cristo? Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, lo dice con lágrimas, con llanto, con quebrantamiento. Dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollinos debajo de sus alas, y no quisiste? Ahí está el Señor llorando, hermanos, sobre Jerusalén, sobre los perdidos. El Señor llorando, hermanos, sobre el pueblo perdido. Amén. Llorando, hermanos, se preocupaba el Señor. Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordaos, dice el apóstol Pablo, que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Día y noche el Señor, el apóstol se preocupaba. Dice: día y noche no he cesado de amonestar con lágrimas. Amén. Aquí está uno que se preocupó, hermanos, en compartir su fe con el pueblo. Amén. Jeremías también lloró por el pueblo. Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Qué está pasando en la iglesia el día de hoy? ¿Qué están pasando en las iglesias de hoy? No hay quebrantamiento, no hay compungimiento de corazón, no hay lágrimas. Amén. Cada creyente debe estar viendo a cada persona como un hermano potencial. Allá en la calle, un hermano potencial, una hermana potencial, hermanos, para Cristo. Se ve ver a cada persona, no solo teológicamente o intelectualmente, sino emocionalmente. Tenemos que verlos, hermanos, como Dios los ve, con un corazón quebrantado. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión por ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenemos que, hermanos, dedicarnos y tenemos que preocuparnos, hermanos, por los perdidos. Punto 3, tenemos que ser consistentes al compartir nuestra fe. Cada oportunidad, donde quiera que estemos tenemos que, hermanos, compartir la palabra de Dios. Amén. El poder de la palabra de Dios es como una semilla que quebranta el más duro corazón. Amén. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Se tiene que reconocer el poder que tenemos, hermanos, en nuestras manos, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Dice Pablo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y más cortante que cada espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los témpanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Y es la palabra, hermanos,
esa semilla poderosa, hermanos, y debemos de no solo tenerla en nuestra mente, sino guardarla, hermanos, en nuestro corazón. Amén. Hermanos, para que traiga, hermanos, mucho resultado para el reino de Dios. Plantarla, hermanos, en este mundo. Hay una parábola muy hermosa, hermanos, hablando de la semilla. Y ahí en Marcos capítulo 4, versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Esta es parte de la parábola. La semilla que sembramos es la palabra de Dios. Si deseamos una gran cosecha, dice la palabra de Dios, lo que uno siembra, eso cosecha. El que siembra, ciega. Y regresamos al versículo de los Salmos, dice, irá andando y llorando. Hará andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo la cosecha, trayendo las gavillas. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos considera como testigos, hermanos, y en la corte judicial, el abogado, hermanos, es el que argumenta el caso. Pero el testigo dice lo que vio y lo que oyó. Cuando llaman al testigo, ellos tienen que hablar lo que vieron y lo que oyeron. Amén. Nosotros somos testigos y tenemos que hablar, decir, hermanos, las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y, hermanos, tenemos que compartir nuestra fe con confianza. Con confianza. Amén. No todo, hermanos, el cual usted va a testificar o hablar será salvo. Hermanos, pero algunos sí. En la parábola del sembrador, el Señor, Él habló de esto. Dice que el sembrador salió a sembrar. Cuando esparció la semilla, parte cayó junto al camino, parte cayó en los pedregales, parte cayó en espinos y parte cayó en buena tierra. Amén. Solo la que cayó en buena tierra, hermanos, es la que produjo fruto. Amén. Aquella por el camino vino Satanás, dice la parábola, y Satanás les quitó la palabra, hermanos, que había sembrado en el corazón. La semilla que cayó junto a los pedregales son aquellos que reciben la palabra, pero cuando vienen las luchas y las pruebas, hermanos, retroceden. Amén. Y la semilla que cayó en espinos de aquellos cuales los afanes, riquezas, codicias ahogan la palabra, amén, y se hace infructuosa, no produce, no hay. Pero la semilla que cayó en buena tierra dio mucho fruto, mucho fruto, amén. Nosotros, hermanos, no sabemos quién y cuándo, hermanos, uno será salvo, hermanos, cuando estamos compartiendo nuestra fe. Pero eso no es para nosotros, eso es lo que el Señor hace. El Señor nos dice que nosotros debemos compartir, hermanos, y es el que da crecimiento, es el Señor, amén. Por eso debemos seguir compartiendo la palabra de Dios, la semilla preciosa de Dios, y debemos seguir sembrando, amén. Últimamente, como dije, Dios es el que la hace crecer, de prometer, ¿ven? En ocasiones toma años para la siega, ¿verdad? Pero no hay, hermanos, más grande gozo que cuando una alma viene a los pies de Cristo. Amén. Imagínense, hermanos, ahí me recordaba de un coro a él, ¿verdad? Yo quiero trabajar para el Señor. Y lo cantamos, pero realmente estamos trabajando. Amén. O llegaremos al cielo con las manos vacías. Entraremos en su presencia, hermanos, con las manos vacías. Amén. Estaremos en la presencia sin haber ganado una alma para Cristo. Hermanos, esto nos debe de preocupar a nosotros. Amén. De que estemos compartiendo nuestra fe. Amén. Dice el Salmo, irán sembrando, llorando. Las lágrimas son los que riegan la semilla, hermanos. Y cuando dan fruto, hermanos, podemos cosechar con alegría. Tenemos que dedicarnos, tenemos que preocuparnos, tenemos que ser consistentes y tenemos que hacerlo, hermanos, con confianza. Amén. Templo Betel, amén. Firmes y adelante con este propósito. Amén.
Hermanos, haz saber la misericordia que el Señor ha tenido contigo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? ¿Qué es el cambio que Dios ha hecho contigo? Me recuerda de cuando el Señor sanó al endemoniado gadareño. Amén. Ahí en Mateo 5, 19 en adelante dice, le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Vete a tu casa, a los de tu casa, a los alrededor de tu casa, los conocidos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Tú tienes un testimonio. Tú tienes algo que decir. Tú no eres la misma persona. Los familiares lo saben. Amén. Hermano, tenemos que hacerles saber. Y dice que este hombre dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dice, y todos se maravillaron. Todos se maravillaron porque lo conocían. La gente nos conoce antes de venir a Cristo lo que éramos, hermanos, pero alguien sembró y lloró sobre nosotros, hermanos, y la cosecha, el fruto somos nosotros, y Dios quiere hacer lo mismo con alguien más. Yo sé que Dios te ha puesto a alguien ya en mente, en persona, pero quizás no te has animado. Ten confianza, amén. Hazlo con propósito, preocúpate, sí, llora por ellos, riega con lágrimas, amén. Con compasión, con corazón compungido, hermanos, y el Señor hará el resto de lo que se tiene que hacer. Es el que la hace florecer, amén. Esto es lo que el Señor ha hecho en nosotros, hermanos, y les animo, Templo Betel, compartan su fe con alguien y el Señor les va a bendecir, amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, un llamamiento a compartir. Estás llamando, Señor, yo creo que en los últimos días un grande empuje, Señor, para tu iglesia, Señor, el mundo entero, un empuje, Señor, para hacer conocer, Señor, aquella gran cosa, obra que has hecho con nosotros, Señor, que nosotros en Templo Betel nos animemos, nos fortalezcamos, Señor, y con confianza, y nos preocupemos, Señor, por el perdido. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.